Queridos amigos, bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros lunes de catedráticos INADEC, como siempre, orgullosamente presentamos al claustro profesoral, la columna vertebral de nuestra institución Universidad INADEC, lunes a lunes, que nos traen temas específicos, no solamente para los alumnos del plantel o de la universidad o de otros campus, sino para el público en general, aprender de los que saben lo que necesitamos saber los mexicanos respecto a tema de leyes, pero con palabras muy amables para entenderlas y saber un poquito. Hoy, como siempre, agradecemos infinitamente al doctor Anatolio González Emigdio con una visión enorme con este programa y damos la bienvenida. Por segunda ocasión tenemos la gran ventaja de tenerlo por aquí cerquita y que aceptara nuestra invitación para estar con nosotros, el doctor Enrique Montaño de Jesús. Hoy vamos a tratar el tema derecho a la tutela jurisdiccional. Vamos a hablar un poco de las cuestiones tributarias, pero también qué compete. Yo les decía que hablar sobre derecho, pero las cuestiones fiscales, las cuestiones tributarias, pues no cualquiera lo hace, y hablar con quienes saben de verdad, de pe a pa de los temas, pues es un honor. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros nuevamente. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y de verdad, pues también agradeciendo al instituto, al doctor Anatolio y gracias por esta oportunidad de pues transmitir un poquito de lo que uno ha aprendido a través de la vida, a través de los conocimientos. Tú dijiste de los que saben. Dije, ay. Claro que sí, porque de quienes da posgrado aquí, digo las maestrías o el doctorado, que le toca a usted, obviamente los que saben son los que tienen que enseñar a los que ya saben un poco más. Y estos temas, sobre todo específicos, hablar de las cuestiones fiscales, las cuestiones tributarias en nuestro país, pero el tema específico, derecho a la tutela jurisdiccional, ¿a qué se refiere? Vamos empezando de ahí, ya saben, nosotros somos ciudadanos de a pie. Perfecto. Ilústrenos, por favor, ayúdenos, por favor. Claro que sí. Bueno, de manera muy general, vamos a hablar que la tutela jurisdiccional, pero también es conocida como el acceso a la justicia. Ok. Que es más conocido en el del ámbito de manera general. Ajá. Vamos, la mayoría de la población dice, bueno, pues el acceso a la justicia, okay, ¿verdad? Porque tutela jurisdiccional ya como que lo manejamos más en el ámbito jurídico. Sin embargo, creo que, como bien dices, esta charla va dirigido a la mayoría de la población, aquella que no tiene conocimientos en el ámbito jurídico. Incluso hay ocasiones que estudiamos la licenciatura en Derecho, no comprendemos lo que es el alcance, la naturaleza y alcance de esta frase, la tutela jurisdiccional. Pues bien, como acceso a la justicia de manera general podemos comprender que es una facultad, una potestad otorgada por la ley en favor de las personas, en favor de todos y cada uno de los seres humanos. Esta facultad, para efecto de acudir ante un juez, ante un órgano jurisdiccional, a formularle una petición, una pretensión sobre un tema en particular que consideremos un tema particular, un acto de autoridad, incluso, ¿por qué no un acto de una persona privada, en el cual nosotros le ponemos a consideración del juez un asunto que queremos que por su conducto se resuelva. Claro, todo esto se lleva a cabo mediante un juicio. En ese juicio se desarrolla a través de el cumplimiento de ciertas formalidades, plazos, procedimientos. Y una vez agotado esto, entonces el juzgador emite un juicio, emite su sentencia, en la cual nos dirá si nos da o no la razón respecto a la pretensión que le solicitamos. Una visión que tiene la mayoría de los mexicanos últimamente es en buscando la justicia, casi siempre se encuentra contra una pared o contra muchos, parece carrera de obstáculos uno tras otro. ¿Por qué sucede últimamente o siempre ha sucedido así? Creo que en los últimos años esta idea o este concepto que me estás dando de que normalmente cuando acudimos a clamar justicia, a pedir que intervengan porque se nos está vulnerando algún bien
jurídico, algún interés. Hace, digo antaño, porque poco a poco ha ido cambiando, al menos en nuestro país, esa forma de actuar, incluso hasta de pensar. Efectivamente, muchos, todavía obviamente existe en demasía, el acudir ante un juez, encontramos muchos obstáculos. Sin embargo, en los últimos años ha habido una corriente ideológica, una corriente jurídica por parte de nuestro máximo tribunal, en el sentido de que se debe preferir, los jueces deben resolver los asuntos del fondo que el formalismo. Es decir, hacer a un lado más el resolver el asunto en particular que desechar ese asunto o dejar de conocer de él por cuestiones de forma. De hecho, esto viene también porque en el tercer párrafo del artículo 17 de nuestra Constitución menciona algo al respecto en este sentido: preferir el fondo que la forma. Sin embargo, ¿es uno de los obstáculos que la mayoría de la población enfrenta? Sí, lamentablemente sí. Muchas ocasiones, y yo he dicho, muchas de las veces es por falta de recursos económicos. No obstante que efectivamente hay servidores públicos, abogados públicos, y digo públicos, bueno, en el sentido de que otorga, es un derecho de los ciudadanos, un derecho de las personas, de que el Estado les proporcione una asesoría, una defensa gratuita. Existe en esta área, incluso en la reforma que acaba de señalar hace unos días el presidente de la Corte mexicana, que le van a dar, uno de los temas importantes es en cuanto a la defensoría pública. Okay. Sí, es un tema importantísimo. Y pues ojalá y sí. ¿Referente a la preparación o a la capacitación más exhaustiva de cada uno? A la preparación, al estudio, etcétera, a la atención con el público respecto a estos abogados públicos, defensores públicos. Los llamados abogados de oficio. Así es. Entonces, sí, van a estar mejor capacitados, pero aquí la intención es, o al menos sí lo veo respecto a la reforma, van a dar prioridad a ese tema para efecto de que la mayoría de la población tenga mayor acceso, sobre todo, como dicen ellos, de los que menos tienen, ¿verdad? Hemos escuchado últimamente hablar mucho sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Hasta dónde, yéndonos en el terreno tributario o en la cuestión fiscal, hasta dónde ayudaría una figura jurídica como esta? Bueno, mira, fíjate que yo creo que es de una gran ayuda para resolver conflictos sin necesidad de llegar a un litigio, a un juicio, sin necesidad de acudir ante un órgano jurisdiccional. Acabas de tocar el tema de la materia tributaria. El hecho, ejemplo, un contribuyente le emiten un crédito fiscal. Cuando hablo de un crédito fiscal me refiero a lo mejor le determina el SAT una multa por alguna infracción que cometió. Que bueno, ese es otro tema muy amplio que ya lo explicaremos algún día. Le imponen una multa. ¿Qué puede hacer? Bueno, hay varias formas, digo, sin necesidad de acudir ante un órgano jurisdiccional. Incluso la misma ley le otorga, el mismo Código Fiscal de la Federación en particular, le otorga el derecho de que esa multa le sea condenada al 100%. ¿Ves qué quiere decir? Bueno, pues que no es necesario incluso de que contrate un abogado, y menos especialista en el ámbito tributario, con la finalidad de poder hacer valer derechos que considere que se le han vulnerado. No, se le puede condonar esa infracción, esa sanción. Ahora, como un medio alternativo, considero que viene al caso el ejemplo de la defensa del contribuyente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 69C, si no me equivoco, si la memoria no me traiciona, habla precisamente al respecto, sobre todo de los acuerdos conclusivos. La verdad es que
debo decirlo, la PRODECON ha hecho una gran función en este sentido, yo lo veo así, como una forma de conciliar, una forma de estos métodos, o mejor dicho, mecanismos alternativos de solución. Porque vamos a suponer que a un contribuyente le determinan contribuciones, o sea, algunos impuestos, no sé, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, etcétera. Y obviamente además de sus multas, accesorios. Esa resolución que contiene esa cantidad de dinero a pagar por concepto de contribuciones, vamos a decirlo así, lo voy a llamar crédito fiscal, así lo conocemos, de acuerdo al artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. El contribuyente puede acudir ante la PRODECON. ¿A efecto de qué? A efecto de hacer valer que, mejor dicho, que la PRODECON intervenga. Dicho sea de paso, tiene abogados tributarios, que así le llaman abogados tributarios. La verdad, pues también tienen cierta experiencia, por supuesto. Especializados en el tema, sí, obviamente. En el tema. Sí, en el tema, la verdad es que sí. Pueden acudir y a través de PRODECON pueden solicitar acuerdos conclusivos. Es decir, que entre la autoridad que emitió el crédito fiscal y el contribuyente llegan a un convenio, funja como intermediario PRODECON, y llegan a un convenio. Esto quizá no le descuenten el 100% de los impuestos, pero ahí se analiza la legalidad del acto de autoridad. Entonces, digo, se analiza en el sentido, no desde un punto de vista jurisdiccional, sino de manera como charla, digámoslo así, en buenos términos, como pláticas, se hacen reuniones entre el que está solicitando el acuerdo conclusivo y la autoridad, y obviamente interviene como un tercero PRODECON, los abogados. Entonces llegan a un convenio. Si el contribuyente está de acuerdo con lo que se manifestó, o mejor dicho, llegan a un convenio entre la autoridad y el contribuyente, la verdad es que muchas de las veces sí es sano, porque irse a un litigio tributario es complicado. Sano para el bolsillo del afectado, sano igual para el bolsillo, para el erario, porque también echar a andar un litigio es echar a andar el sistema, el engranaje, y eso cuesta, y esa parte no se nota en apariencia. Lo que pasa es de que yo creo que como contribuyentes, desde el momento en que obtenemos ingresos, es más, no es desde el momento que obtenemos ingresos, yo creo que todos los contribuyentes, o todas aquellas personas que ya son mayores de edad, pues sabemos que tenemos que contribuir para el gasto público, es decir, sabemos que tenemos que pagar impuestos, punto. ¿Cómo? Quizá no sepamos cómo, cuándo, dónde, etcétera. Pero sabemos que debemos pagar impuestos. Todos. En cada uno de los productos que consumimos estamos pagando impuestos. Sí, ese tipo de impuestos indirectos, como es el IVA. Pero nosotros, de antemano, cuando yo percibo un ingreso, sé que debo pagar un tributo. Eso, yo pienso que no sé, quizá haya personas mayores de 18 años que no conocen, que no sepan que deben pagar impuestos, quizá. Yo creo que no lo hay, pero todos tenemos que pagar. Entonces, el problema estriba cuando no pago un impuesto o lo pago incorrectamente. El Servicio de Administración Tributaria, a través en ocasiones de sus facultades de comprobación, me determina la diferencia de algún impuesto que omití o simplemente no pague nada, pues me determina la contribución. Entonces, dices, ¿a quién le conviene? ¿El beneficio para quién es? Yo creo que en ocasiones, si partimos desde un punto de vista de actos de buena fe, es decir, que yo como persona perciba ingresos y que sé que debo pagar un tributo, un impuesto, bueno, pues desde ahí debo ir con la mentalidad de que voy a pagar. Eso sin duda. ¿Por qué? Aplica el debo, no niego, pago, ahorita no tengo y nos ponemos de acuerdo. Ese ya es otro rollo, porque bueno, también existen procedimientos, existen opciones para que en el supuesto que dices, debo, no niego, pago, no tengo, bueno, pues también se puede llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria. El propio Código Fiscal de la Federación nos señala estas opciones, no sé, un pago en parcialidades, por ejemplo. Si debo
10,000 pesos o 12,000 pesos y no tengo, bueno, pues quizá de un abono y le digo al fisco, de palabras, en forma general, con palabras llanas, digo al fisco, oye, te pago en 12 mensualidades los 10,000 pesos. Perfecto. O sea, eso es de buena fe. Sí, hay facilidades, Ajá. digo, yo creo que sí hay facilidades. Aquí cuando yo como contribuyente estimo, presumo que el acto que desarrolló la autoridad para arribar a determinar un crédito fiscal, o sea, una cantidad que supuestamente debo pagar, si yo estimo que ese procedimiento que la autoridad realizó no es acorde con la ley, bueno, pues entonces pues prefiero irme a litigio. Ajá. Pero aquí hay que analizar muchas cosas. Yo creo que no es nada más irnos a un litigio, a irnos ante un órgano jurisdiccional, porque hay desventajas muy grandes. ¿Cuáles serían, doctor? Entre estas desventajas, por supuesto, pues los honorarios, ¿verdad? Aunque bueno, a lo mejor me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Sí, yo creo que los que realmente nos dedicamos a esto, pues sabemos que los costos los honorarios en esta materia no son bajos, vamos, no son bajos. Claro, digo que puedes encontrar de todo porque pues sí, hay muchos que se dicen ser especialistas en derecho fiscal y pues quizá te cobren cierta cantidad, ¿verdad? Pero pues yo creo que hay de todo, es como en el caso de los médicos, ¿verdad? Ajá. A veces si queremos ir, perdón por decirlo así, al médico de similares con otro particular, bueno, un especialista, pues la diferencia es abismal de costos, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues hay de todo, dicen en la viña del Señor hay de todo. De acuerdo a las necesidades. De acuerdo a las necesidades, sí. Sin embargo, volviendo al tema, decías, el costo. Los honorarios sí, efectivamente son altos, un poquito altos, pero hay algo importantísimo. El hecho de irme a un litigio implica que el crédito fiscal, es decir, las contribuciones se vayan incrementando mes a mes, mes a mes. Ok. ¿Y cuál es la ventaja o desventaja? Imagínate que me determinan un crédito fiscal de 100 millones de pesos. Ok. Cada mes tengo que pagar, se va actualizando y se van determinando recargos. Entonces imagínate que la tasa porcentual, la tasa de recargos mensual sea el 1.7%. Si me determinan un crédito fiscal de 100 millones, ¿cuánto incrementaría mensualmente? Pues eso le decía que puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Así es. Al año, en 10 meses, ya se incrementó el 17%, más del 17% ese crédito fiscal de 100 millones. Imagínate. 17 millones. ¿Sí me explicó? Claro. Y créeme, un juicio fiscal no se va a tardar, en materia tributaria no se va a tardar un año. Estaba partiendo. Si ante la Prodecon no llegamos a un arreglo, no llegamos a un convenio, no con la Prodecon, no, sino entre la autoridad que emitió el acto y el contribuyente. La Prodecon como árbitro para verificar que se hagan las cosas de la forma más correcta. Así es, antes por eso. De irnos al litigio. Así es, por eso les otorga una defensoría, ¿no? O sea, un abogado experto en materia tributaria. Por eso la importancia. Y yo creo que cabe recalcarlo para quienes no saben, antes de irme a un juicio y dices, bueno, me van a dar un abogado de oficio, bueno, pero ese abogado no va a ser especialista en la materia que yo estoy necesitando en ese momento, que quede claro. La primera instancia sería acudir a Prodecon y me den un parámetro de la gravedad del asunto que tengo en puerta. ¿Pudiera ser o no? Mira, cada asunto en particular, pues hay que analizarlo. Pero si usted así la pregunta directa y de manera general, te diría que yo creo que sí, vamos a poner por porcentaje, un 50%, sí sería conveniente acudir ante este órgano, ante la Prodecon. La verdad es que yo en lo personal puedo decir que sí, hay muy buenos abogados, por supuesto, claro. Sin embargo, insisto, hay que analizar el tema, porque en ocasiones quizá no sea lo conveniente. ¿Y por qué? Porque todos debemos armar una estrategia de defensa. Si el contribuyente cree que se le vulneraron sus derechos,
se le vulneraron sus garantías que protegen sus bienes jurídicos, entonces, pues acude a un abogado. Aquí el primer problema que yo le veo es de que no, quizá con el que acuda no sea el idóneo, no tenga la experiencia suficiente para el caso concreto que para lo que él requiere. Y por ahí puede ser que quizá de ahí ya esté mal la asesoría, ¿sí? Entonces, por eso digo, hay que ver el caso en concreto para elaborar una planeación de defensa y ser honestos con el contribuyente. Si mira, ¿sabes qué? Pues te conviene que vayamos antes de que se emita un crédito fiscal. Por ejemplo, en el caso de una visita domiciliaria, una revisión electrónica, antes de que se emita el crédito fiscal, es decir, antes de que la autoridad determine mediante ahora sí que por escrito, la cantidad que le debo, etcétera, ya de manera definitiva, tenemos la opción de acudir ante la PRODECON. Entonces vamos, analizamos el asunto, lo vemos, si nos conviene, vamos con PRODECON, ¿sí? Entonces, creo que sí es importante acudir ante ese órgano, sí, la verdad es que sí, y de manera general, creo que sí es conveniente. Sin embargo, recordemos que si no llegamos a un convenio ahí, entonces nos fincan el crédito fiscal, digamos, tratándose de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, por ejemplo, nos fincan el crédito fiscal y tenemos 30 días para cumplir, es decir, para pagar, ya sea para pagar o para inconformarnos, impugnar esa resolución. O la tercera, digo yo también, pues adiós, ¿verdad? Más acá le dicen correo que aunque después los encuentren en España. Ay, sí, perdón, esa es otra cosa. Pero hablando de... Y aquí es donde, ya que hablamos del tema de la tutela jurisdiccional, hasta aquí, ojo, no hemos acudido ante un órgano jurisdiccional. Así es. Ante un tribunal en el cual nos presentemos una pretensión, una petición para que intervenga y dirima y nos diga si nos asiste o no la razón. No. Hasta aquí, bueno, pues hasta aquí estábamos con el problema y estamos tratando de ver qué soluciones podemos encontrar antes de. Exactamente. Entonces, resumiendo, tenemos estas opciones de conciliar con la propia autoridad de manera directa, sí. Que intervenga en el caso entre la autoridad y yo, intervenga un tercero como es la PRODECON, sí. De manera amistosa, sí existe. Yo creo que son buenas alternativas. La verdad, yo en lo personal lo digo con sus palabras, muy buena idea de que exista PRODECON, honestamente sí. La ley señala opciones de arreglo, de solución de esta pues digámoslo así, controversia, ¿no? De esta inconformidad por parte de un contribuyente, ¿sí? Sin necesidad de un abogado. Claro, si van a la PRODECON, insisto, no necesariamente necesitan un abogado, pues ahí les otorgan un abogado. Digo, para efectos cuando contribuyentes no tienen una capacidad económica suficiente. Hay un departamento que brinda la asesoría jurídica. Sí, ellos les asignan, sí, de eso no hay ningún problema. Ahora, si no estuvimos conformes con eso, si no llegamos a un acuerdo, un convenio en esa etapa de conciliación, digámoslo así, bueno, pues entonces tenemos dos opciones, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Pagar o impugnar. O la otra, que ya he dicho la tercera, ¿verdad? Pues más vale, aquí corrió que aquí murió. Que aquí murió. Y de repente se desaparecen empresas, se desaparecen o se dan a la quiebra, o se hacen tantos vericuetos, que ya sería cuestión de otro programa. Eso es para otro programa. Ahora, ¿en qué momento entra este tema de la tutela jurisdiccional? ¿Verdad? ¿En qué momento? Habíamos dicho que el acceso a la justicia, bueno, es una facultad de todas las personas. Esa facultad de acudir ante un juez, ante un órgano jurisdiccional. En materia tributaria, bueno, pues tenemos la opción de acudir ante un tribunal. Si es en materia federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, ¿para qué acudir con él? Bueno, para que intervenga, ¿verdad? Intervenga por algo que nosotros creemos, como contribuyentes, que nos intentan privarnos de nuestros bienes, por ejemplo. Y aquí hay algo importantísimo que quizá hablamos normalmente de cuestiones jurídicas, pero creo que antes de lo jurídico
y veo que dice en el logo, ¿verdad? Para educar la conciencia. Yo creo que aquí hay algo importantísimo. Y para abordar este tema en particular de la tutela jurisdiccional, considero relevante señalar que todos los seres humanos tenemos necesidades. Necesidades que debemos satisfacer, uno, para vivir, y dos, para tener una mejor calidad de vida. Porque creo que es diferente, ¿verdad? Cubrir necesidades nada más para vivir, ¿no? Entonces, debemos que esa vida sea satisfactoria, la podamos disfrutar, etcétera. Pues esas necesidades, entre ellas tenemos las fisiológicas, ¿no? Pero, doctor, ahí toca un tema bien delicado, porque estamos hablando de un país con 70 millones de pobres. Entonces, esa es una llaga que es como poner el dedito y hacerle así, ¿no? En esa cuestión. Hablaste de 70 millones de pobres. Y me voy a enfocar precisamente que esta charla no sea dirigido para abogados. Claro, les va a interesar, ojalá y sí, ¿verdad? No, quiero que sea para estas personas, estos millones de pobres, que muchas veces creemos que la Ciudad de México es todo el país. Claro. No, hay que salir a varias partes del país y de verdad, lo digo por conocimiento de causa, de verdad. Allá y en todos los niveles. Te voy a poner ejemplos incluso. Pero volviendo, estas necesidades que debemos satisfacer, entre ellas, alimentar nuestro cuerpo, ¿verdad? Desechar lo que nuestro cuerpo no requiere, la necesidad de satisfacer nuestra sed, dicho sea de paso. La necesidad de seguridad, de afecto, de cariño, la necesidad de desarrollarnos en cualquiera de los ámbitos, nuestra vida personal, moral, espiritual, profesional, etc. La necesidad del sexo, muchas necesidades. Pues bien, la necesidad de una vivienda, la necesidad de poseer bienes. Por naturaleza el ser humano tiene esa necesidad, adquirir bienes, poseer algo. Que sea digna. Que hay una diferencia entre vivienda y vivienda. Ya, eso de la vivienda digna, y no, bueno, eso ya es otro tema, pero sí. Ahorita las necesidades básicas que tenemos los seres humanos, pues esas necesidades se convierten, digo yo, en bienes que son los que nos sirven para satisfacer esas necesidades, para cubrirlas. Y esos bienes que después en el ámbito jurídico le podemos llamar bienes sustantivos, bienes jurídicos, y ya podría poner el ejemplo, ¿verdad? De, como dice nuestra Constitución, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, aunque no esté plasmado así textual en nuestra Constitución, pero está íntegro en una suma de artículos. El derecho a la vida, decía yo, el derecho a la integridad física, el derecho a mi libertad ambulatoria, el derecho a expresar lo que yo creo, lo que yo pienso, el derecho a asociarme, a manifestarme, etcétera. Todos estos bienes tienden a satisfacer nuestras necesidades, incluso las más básicas, ¿no? Entonces, bajo este contexto, si esas necesidades se traducen en bienes, y esos bienes son bienes jurídicos, insisto, como el de poseer la propiedad, etcétera, estos bienes es la esencia que normalmente le podemos llamar derechos humanos propiamente dicho. Y no lo quiero llamar como derechos humanos porque desde mi punto de vista, digo, yo creo que esa frase perdón por la palabra, se ha prostituido. Decía en 1875, dijo un gran abogado, politólogo francés, la ley se ha prostituido. En una obra de él precisamente llamada La Ley, ahorita en este momento se me olvidó su nombre, Frédéric Bastiat decía, fíjate, en 1875 ya señaló cuando se publica esta obra la ley, y menciona, la ley se ha prostituido. Estoy hablando cuántos años. Entonces imagínense ahora, bueno,
¿Qué sucede entonces? Que el hecho de que nosotros tengamos bienes que son inherentes a nuestra naturaleza humana, el ordenamiento jurídico, el Estado, a través de una ley, en este caso la Constitución, reconoce esos derechos a los seres humanos. Por eso los tutela. Y hablamos tutela jurisdiccional, ¿verdad? Bueno, la Constitución no los otorga esos derechos, estos bienes sustantivos. No, los reconoce. Pero a su vez le otorga, se crean diversas vías, diversos instrumentos, diversos procedimientos, medios que fungen como protectores de esos bienes sustantivos. Los protegen y podemos llamarlo así de manera general como garantías, las garantías que protegen esos bienes sustantivos. Sí, que después ya también se le conoce como derechos subjetivos o derechos humanos o derechos fundamentales, como le quieramos llamar. Claro, en el ámbito jurídico es importante su denominación, por supuesto, pero de manera coloquial, esos bienes para cubrir esas necesidades deben estar protegidos, ¿no? Te decía, por ejemplo, el derecho a la libertad de caminar por donde a mí me plazca, sí, pero también ese derecho que yo tengo como ser humano, también tiene a su vez una obligación de un tercero. ¿Sí? Es decir, yo tengo el derecho de transitar libremente, sí, siempre y cuando respete el derecho de las demás personas, ¿verdad? Por eso decimos, los derechos no se eliminan, sino que los derechos, su ejercicio de esos derechos se puede restringir, se puede limitar, se puede suspender. ¿Sí? Entonces, para estos actos, cuando, por ejemplo, en el ámbito tributario que decías, ¿cuál sería ese bien sustantivo del cual puedo ser desposeído cuando me determinan un crédito fiscal? Ahí era mi pregunta, porque pareciera, regresándonos a los 70 millones de pobres en México, pareciera que no nos contemplamos como parte activa o quienes tuviéramos que tener problemas con el fisco o problemas tributarios. ¿Por qué no nos percibimos así? ¿Por qué pareciera que es nada más para unos cuantos el tener este tipo de problemas o desavenencias con la justicia tributaria? ¿Por qué lo sentimos así? ¿Como una agresión? Sí, no, como si no fuéramos parte. Ok. Bueno, yo creo que falta de cultura jurídica, a eso me refiero. Sí. No quiero decir que las personas sean escasas de cultura, lo aclaro, no. Me refiero, falta de promover. Nuestro artículo primero constitucional, en su tercer párrafo, señala que una de las obligaciones del Estado, de las autoridades, es promover los derechos de las personas. Bueno, pues afortunadamente, gracias a ustedes, aquí estamos, ¿verdad? Promoviendo parte de esos derechos. Entonces yo creo que eso es lo que hace falta, promover, porque incluso las leyes señalan, la Constitución y demás, en materia tributaria, el Código Fiscal de la Federación también señala que una de las obligaciones de las autoridades fiscales es promover, ¿sí?, esos derechos. No nada más las obligaciones, también los derechos. Entonces, yo creo que ahí nos hace falta a la mayoría de la población conocer cuáles son. Primero, nuestras obligaciones. Hay que partir de ahí. Para exigir mis derechos, primero debo conocer mis obligaciones. Eso creo yo. Para cumplir con ellas. Y cumpliendo con ellas ya puedo exigir derechos. Sí, decía Marco Tulio. Ese sería lo idóneo, ¿no? Sí, decía Marco Tulio Cicerón. Pues primero debo conocer cuáles son mis obligaciones, cumplirlas, para así estar con mi derecho de ejercer mis derechos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, aquí todos, insisto, todos sabemos que debemos pagar. Todo mundo sabe, yo creo que, mejor dicho, 99.9% yo creo que de los adultos sabemos que debemos pagar impuestos. Estamos hablando de impuestos, hablando de pagar el agua, pagar el predial, a eso se refiere, para que nos quede un poquito claro, porque a veces el grueso de la población
pensamos que pues nosotros, que no, yo no soy empresaria, yo no tengo un negocio, ¿cuáles son mis obligaciones? Bueno, entonces hablaré de contribuciones. Por favor. Sí, sí, lo que pasa es que sí, efectivamente es muy conocido la palabra impuestos. Ajá. ¿Sí? Pero la palabra impuestos es una especie del género contribución. Para ello podemos remitirnos, digo, para los abogados, al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, donde señala que las contribuciones se clasifican en impuestos, que es la mayoría, ¿verdad? Impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado que pagamos también, etcétera. El impuesto predial. ¿Sí? Pero también hay contribuciones como, por ejemplo, de aportaciones de seguridad social, las cuotas que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, etcétera. Y también hay derechos. Dentro de esas contribuciones también existen los derechos. Pagamos el derecho de alumbrado público. Si nosotros observamos nuestro recibo de pago de luz, ahí viene un rubro de alumbrado público. Bueno, eso no es un impuesto, se le denomina derecho de alumbrado público. ¿Forma parte del género contribución? Sí. En el caso de agua potable, la misma suerte. Incluso vemos ahí pago de, incluso además de agua, el consumo de agua potable, alcantarillado. Ajá. ¿Verdad? Así es. ¿Sí? Pero bueno, para la mayoría de la población, pues decimos que son impuestos. Pero es la parte que yo le decía, no asumimos como que sean obligaciones de la mayoría como si no nos pertenecieran. Esa parte creo que sí ha hecho falta por parte de gobiernos y todos los que han pasado de hacernos más conscientes de nuestros deberes, ¿no? Sí, más conscientes. Sí, efectivamente, nada más que quizá, no sé, pero yo lo digo con todo el respeto. Yo creo que todos somos conscientes, todo ser humano a partir de cierta edad, somos conscientes que tenemos que pagar el servicio de agua potable. O sea, no nos acostumbremos a que nos den las cosas gratis. En este mundo nada es gratis. Bueno, creo que sí, algo natural. Pero no, eso es. Creo que el morir es gratis. Bueno, ni tanto. Bueno, el morir, pero no, morir sí, exactamente. Ya después lo demás no es nada gratis, carísimo. Pero yo creo que todos adultos estamos, quizá no tengamos la conciencia en eso, pero sabemos de manera general que debemos pagar el servicio de agua potable, el servicio de energía eléctrica, el servicio de basura, por supuesto. No podemos dejarle todo, lo digo con todo el respeto, dejárselo al gobierno. Tenemos que poner parte de. Dicen, es que pagamos nuestras contribuciones. Cierto, pero la mayoría de la población, o muchos, una gran cantidad de contribuyentes, la verdad, unos omiten el pago total, otros pagan a medias, y precisamente por eso vienen las reformas fiscales, los cambios, el que el legislador, el ejecutivo, vea qué está sucediendo con la recaudación, porque yo creo que si somos conscientes de que debemos pagar, aquí la situación es de que muchas veces creo que la naturaleza humana o la mayoría de los humanos no queremos cumplir con nuestras obligaciones, lamentablemente. Nos resistimos, exactamente. Son muchos factores los que intervienen ahí. La percepción de que por qué tenemos que pagar si no somos empresarios. Y por el otro lado también, hasta dónde influye el que la clase política sentimos o percibimos que la gran mayoría se da una gran vida con las contribuciones que van desde el 70 a 80% del pueblo. Esa percepción también interfiere ante la renuencia de pagar o cumplir con las obligaciones. De manera general te podría decir que sí interfiere, pero yo creo que es de manera superficial. Quizá lo ponemos como un pretexto para no cumplir, yo creo. Porque hay dos preguntas me hiciste. Que porque no somos empresarios no debemos pagar impuestos. Pues espera, aquí hay que separar. Una cosa es empresas o las personas que tienen empresas, etcétera, y otra cosa es de que no paguemos impuestos o de que nada más ellos deben pagar. No. La ley es muy clara y partiendo desde la Constitución, todos los mexicanos, vamos a evitar la palabra mexicanos, todas las personas en México debemos pagar impuestos, y no nada más en México. Yo creo que en la mayoría de todos los países que hay en el mundo
se paga impuestos. Entonces, aquí todos debemos pagar impuestos, pero no se paga impuestos porque sea empresario yo o no lo sea, porque yo tengo una empresa o porque sea un trabajador, un empleado. No, no, no. Se paga por el simple hecho de tener, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, por el simple hecho de obtener ingresos, debemos pagar impuestos. Esa es la regla general. Claro, hay excepciones. Hay excepciones. Por ejemplo, si recibo una herencia, es un bien, adquiero bienes, sí, pero hay por ciertos bienes que están exentos de pagar ese impuesto. En el caso del impuesto al valor agregado, por ejemplo, por el consumo que realizamos, también la mayoría de los productos pagamos un impuesto cuando adquirimos el producto, cierto, pero hay otros productos que no se graba, no pagamos el impuesto, están exentos, digámoslo así. Entonces, yo creo que, insisto en esa pregunta, no es necesario ser empresario, no, todos, seamos empresarios o no, todos debemos pagar impuestos. En el caso del impuesto sobre la renta, cuando obtengamos ingresos. Ahora, la segunda pregunta, de que el uso que le dan la clase política, el gobierno, las autoridades a los recursos que nosotros aportamos, directo o indirectamente, de buena gana o obligatorio, pero que aportamos, porque dicho sea de paso, de que todos aportamos, todos pagamos impuestos, sin duda todos pagamos impuestos, sin duda, insisto, quizá no de manera directa, pero sí indirectamente. Consumo, me compro un refresco, voy a pagar impuestos. En este país creo que todos, no hay un ser humano que no llegue a consumir en su vida algo de refresco, ¿verdad? Entonces también pagamos impuestos. El hecho de que el ámbito político o la clase política, nosotros como ciudadanos percibamos que están mal aplicando los recursos que ellos tienen o los cuentan para efecto de las funciones que les corresponden, sí, yo creo que es reprobable. Por supuesto que eso no debe ser aceptado. En México, bueno, pues lamentablemente hay muchos casos de esos, ¿verdad? Que los grandes funcionarios, los exgobernadores o gobernadores, desvían recursos para su beneficio, el de su familia. Pero bueno, yo creo que eso ya es otra cuestión. Yo creo que eso ya le corresponde a las autoridades llevar a cabo las acciones correspondientes para efecto de revisar si esas conductas de estos servidores públicos es incorrecta, es ilegal o no, y si de ser, bueno, pues se les lleve a través de un juicio, como vamos a profundizar en esto, se les respeten ciertos derechos, se emita una resolución, se les declare o no con responsabilidad y se les sancione. Pero eso ya es otro rollo. Yo creo que aquí lo importante es que yo como contribuyente debo cumplir. O sea, siempre he dicho, no te fijes realmente si acá afuera hay una inseguridad tremenda, hay baches, no, primero cumplimos, por eso digo, cumplo con mi obligación y exijo después. Cumplo, claro, tengo un derecho de exigir, claro, por eso cuando elegimos nuestros representantes, ahí está, hay que tener cuidado a quién elegimos, porque si voy a elegir a un actor que no tiene, con todo el respeto lo digo, ni siquiera una idea de lo que debe ser el ámbito político, caray, pues perdón, pero por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, sí, porque si podrán ser muy buenos oradores, bueno, pues un actor, su esencia, digo, si estoy incorrecto, desmiéntanme, por favor, al actuar fingen, ¿o no? En estar actuando, están fingiendo, pues una actuación. Entonces, pues yo creo que son expertos llegarle, en hablar de una manera muy elocuente, llegarle a los sentimientos de las personas para poder convencerlas y decir, vota por mí. No quiero decir que todos los actores o todos la clase política que provienen de una profesión de ser actores o algo relacionado en ese medio, no quiero decir que todos son iguales, no, por supuesto que no, pero yo creo que debemos acudir como en la época romana, ¿no? Los senadores, los diputados deben ser personas que pues de cierta manera tengan una conducta, una vida intachable.
De Pero verdad aparte es que tengan la difícil, preparación pero que tengan adecuada. al menos una preparación y sobre todo cuando ya estén en ese puesto, provengan de cualquier medio, de cualquier profesión, se pongan la camiseta, como lo que es, las personas los elegimos para que nos representen y si esos legisladores que elegimos después emiten una ley donde se van a aplicar sanciones para aquellos o en sanciones entre multas o incluso una privativa de libertad para aquellos que no cumplimos correctamente con nuestros impuestos, bueno, ¿para qué nos quejamos? Digo, si nosotros los elegimos y si no los elegimos, bueno, pues recordemos que estamos en un país democrático. Nos habla de la privativa de libertad, hablando del acceso a la justicia, el derecho de acceso a la justicia. Ahí ya cuando estamos ya en problemas complicados y difíciles, ¿cuál sería? Bueno, mira, para ir puntualizando, en el caso de la tutela jurisdiccional, nuestra Corte, nuestro Tribunal Constitucional, ha desarrollado toda una doctrina jurídica, apoyándose, claro, en opiniones, en doctrinas internacionales, pero en el caso particular de nuestro país, esta frase de tutela jurisdiccional deriva del artículo segundo, bueno, del artículo 17 de nuestra Constitución. El primer párrafo señala que hay algo importante cuando decíamos de esos bienes, de esos derechos fundamentales, de esos derechos sustantivos. Nuestro primer párrafo del 17 señala que nadie puede hacerse justicia de propia mano. Es decir, nadie puede ejercer violencia en contra de otro para hacer valer sus derechos. Nadie. Y partiendo de esa premisa. Ahora, exactamente. Lo más hermoso yo lo veo así. Lo bonito es esa primer párrafo del 17 constitucional. Si yo lo leo, dime sinceramente, ¿no te da una satisfacción, un poco de certeza, de seguridad, de tranquilidad, de que si alguien te quiere quitar esta propiedad, este objeto, que es de tu propiedad o lo posees, para que yo te pueda despojar de él, me pueda yo adueñar o hacer uso de él, no lo puedo hacer de manera violenta? ¿Por qué? Para eso existe una ley. Y en su párrafo segundo del precepto invocado, señala precisamente, y es donde yo veo el beneficio, ¿no? Por un lado me dice, no ejerzas violencia en contra de esas personas para ejercer tu derecho, pero y a la vez en el segundo párrafo me dice, cuando yo considere, de manera general, cuando yo considere que me ha sido vulnerado algún derecho, algún bien, bueno, pues puedo acudir, me da esa facultad, acudir ante un juez, ante un órgano jurisdiccional, y si es en materia tributaria, si ya me determinaron un crédito fiscal y la autoridad, yo estoy obligado a pagarle, si no le pago, me va a iniciar un procedimiento coactivo, es decir, de manera forzosa, digo, en contra de mi voluntad, me va a cobrar a través de un procedimiento. Entonces, al cobrarme me voy a ver privado de mi aspecto económico, a lo mejor del dinero que tengo en mis cuentas bancarias o de mis bienes, sean muebles o inmuebles, es decir, de mi computadora, de mi vehículo, de mi casa. Un embargo. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué va a suceder en eso? Pero previo a ese acto de autoridad, yo tengo un derecho, el derecho que me da el segundo párrafo de la Constitución, del artículo 17 de la Constitución, acudir a solicitar que se me administre justicia. Y para el acceso a la justicia, la administración de justicia, la tutela jurisdiccional, de manera general, como lo señalo como sinónimos, insisto, de manera general, dice nuestra Corte, se clasifica, o para mejor dicho, para una mayor efectividad de ese derecho, señalado ya como derecho fundamental, se clasifica en tres etapas. Una que es previa al juicio, otra durante el juicio y una tercera, la resolución. En el ámbito tributario, en el ejemplo que estamos poniendo. Los actos que son previos a yo acudir ante un juez, ante un tribunal, ¿cuáles son en el ámbito del ejemplo? Bueno, pues todos esos actos que desarrolló la autoridad fiscal para verificar si cumplí correcta y oportunamente con mis obligaciones tributarias. Llevó diversos actos, diversos procedimientos. Ojo,
estos actos, estos procedimientos están regulados en una norma jurídica. Por eso es cuando hablaba de esos derechos, de esos bienes sustantivos, ¿sí? Esos medios protectores, esos escudos, pues son estos principios como el de legalidad, el de seguridad jurídica, el de la tutela jurisdiccional. Legalidad, bueno, que todo acto debe estar previsto en una norma jurídica, debe estar previsto en la ley. Entonces, si una vez que la autoridad fiscal nos determina un crédito fiscal, y insisto, si pagamos, bueno, pues ya quedó todo, ya no pasa nada. Pero si nosotros como contribuyentes no estamos de acuerdo, entonces porque creemos que no se cumplió con ese principio de legalidad, es decir, no se cumplió con lo que marca la norma jurídica, que la autoridad cometió actos arbitrarios, no se ajustó a la ley, o la interpretó erróneamente en su aplicación, o no valoró adecuadamente las pruebas que le ofrecí, o omitió valorarlas, o los hechos que advirtió los está analizando erróneamente, etcétera, o omitió valorar algunos hechos, su omisión, etcétera. Entonces, si lo considero así, bueno, voy ahora sí a acudir ante un órgano jurisdiccional como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de que hacer valer mi derecho, mi potestad, el acceso a la justicia, que es esa primera etapa. Ahora, pero previo a ello necesito reunir diversos requisitos, elementos, tener en cuenta plazos, documentos, etcétera, que debo reunir para poder tener ese acceso a la justicia. Y yo creo que ahí es un punto importante donde la mayoría de la población, al no tener ese conocimiento, pues se nos complica. ¿Por qué? Porque decimos, pues son formalismos. Cierto, son formalismos, pero formalismos que son necesarios para, yo lo veo así, para una adecuada, correcta impartición de justicia. Porque imagínate que yo voy a acudir a demandar al Servicio de Administración Tributaria, yo como contribuyente, ante el Tribunal Federal de Justicia. Pero voy de manera verbal. No, ¿verdad? Esto uno de los requisitos es que se debe hacer por escrito. Bueno, en un documento o vía electrónica, pero bueno, vamos a hablar de manera general. Con un documento en papel. Pero ese documento debe de reunir ciertos requisitos. ¿Contra quién va mi pretensión? Mi nombre, ¿verdad? ¿Ante qué autoridad lo dirijo? ¿De qué me quejo? ¿Por qué? ¿Qué agravios? ¿Qué es lo que yo considero que me está afectando mis derechos? ¿Qué requisitos, qué documentos debo adjuntar a mi escrito de demanda? No sé si me estoy explicando. Sí, claro. ¿En qué plazo debo presentar esa demanda? Todos esos son formas, sí, cierto, son formas, pero que en la mayoría de los casos son necesarias. Claro, ahora ya hay criterios jurisprudenciales, precedentes por parte del Poder Judicial Federal, en el cual ha señalado que el juzgador debe irse a analizar el fondo y dejar en lo posible a un lado el aspecto formal. Por ejemplo, ahorita que hablamos de materia tributaria, ante un tribunal federal de justicia, cuando yo demando a la autoridad fiscal, si pretendo ofrecer una prueba pericial ante ese tribunal, necesito señalar en mi escrito de demanda varios requisitos, como por ejemplo el nombre del perito, adjuntar un cuestionario. Dice la ley que regula ese aspecto procesal. El escrito de demanda debe ir firmado por el contribuyente, por supuesto, es decir, el que está solicitando el acceso a la justicia. Y en el caso del cuestionario que se le va a hacer al perito, también debe ir firmado. Sin embargo, puede ser que quizá firmaste el documento, la demanda, pero no firmaste el escrito donde va el cuestionario.
Un tribunal colegiado señaló que ese es un carácter de forma, que el juzgador debe prevalecer la esencia, o sea, la sustancia, el fondo del asunto, que la forma. Entonces dijo, a ver, efectivamente la ley señala que debe ir firmado ese escrito del cuestionario, pero si en la demanda el contribuyente, el actor, lo firmó la demanda, mencionó el nombre del perito, mencionó que ofrecía la prueba, que se adjuntaba el cuestionario, con eso es suficiente. Ya no es necesario. Como si lo llevara integrado. Exacto, de hecho así es. Forma parte, ese cuestionario forma parte integral de la demanda. Por lo tanto, no es necesario, no obstante que lo diga la ley, no es necesario, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no es necesario que ese escrito donde va el cuestionario vaya firmado. Si ya lo mencionó en el escrito de demanda, ya con eso es suficiente. Entonces, a lo que voy es un ejemplo de cómo se ha ido la doctrina constitucional en nuestro país, ha ido evolucionando y ha ido señalando que hay que atender la forma, el fondo a la forma. ¿Se ha ido adecuando? Insisto, no podemos dejar a un lado la forma, como mencionaba hace un momento, en cuanto a qué requisitos debo satisfacer para acudir a tener acceso a la justicia. Exacto. Pero está la otra parte. Nos hablaba de excepciones donde se pudieran haber hecho malas cosas por parte del organismo que está requiriendo en este caso. ¿Qué pasaría, doctor, si en algún momento ya está un juicio, ya está incluso una persona privada de su libertad y ya está purgando ya una condena o pagando, pero se dan cuenta o se percatan que no fue llevado de forma correcta su juicio, que hubo vicios y demás? ¿Algo como eso prescribe o se puede volver a hacer algo al respecto? Ok. Voy a enfocarme en este punto del ejemplo en el ámbito penal. ¿Qué sucede? Ojo, si todos tenemos, todas las personas, todos los sujetos tenemos ese derecho de acceso a la justicia, entonces en el ámbito penal puede ser desde yo como sujeto pasivo, es decir, el sujeto en el cual recayó la conducta que se considera ilícita. Ejemplo, me despojaron de mi reloj. En un asalto llegó una persona, me despoja de mi reloj con violencia o sin violencia, pero en contra de mi voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hago? El primer paso para efecto de acceder a la justicia. Ese requisito, bueno, pues tengo que darle la noticia al Ministerio Público, ¿verdad? ¿Cómo? A través de mi querella, o en el caso, pues a través de una denuncia, etcétera. Ese es un requisito de procedibilidad. Con esa denuncia, con esa querella, en mi caso sería una querella, acudo al Ministerio Público, expreso los hechos, lo que sucedió, y señalo a cierta persona. En un principio, cuando hablaba de esa etapa previa a juicio, del derecho, del acceso a la justicia, en ese instante, pues mi facultad del acceso a la justicia se está cumpliendo. Cuando voy con el Ministerio Público, presento mi querella, explico lo que sucedió, etcétera. Desde ahí ya le estoy dando la noticia al Ministerio Público para que inicie su investigación. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque también el acceso a la justicia no nada más es para mí, sino también para la persona que cometió esa conducta. ¿En qué momento se le da acceso a la justicia? Cuando a él se le notifica, se le hace saber que en su contra hay una acusación, hay una denuncia, hay una querella de un hecho que posiblemente es un hecho delictivo y que probablemente él es el responsable. En ese momento que se le avisa, también se le indica las consecuencias. Entonces, allí se cumple con un principio importantísimo para la persona que está siendo pues imputada, es decir, para la persona que supuestamente cometió el delito, el derecho de acceder a la justicia, porque en ese momento se le está emplazando ¿para qué? Para ser oído y vencido en juicio, ¿verdad? Entonces, él al momento de saber, él le indica un plazo, tiene que acudir en cierto plazo, con ciertos requisitos, etcétera. Se le da la oportunidad de acceder a la justicia, es decir, a defenderse. Acude, o en su caso que sea privado
de su libertad, bueno, sea detenido en el instante en que cometió la conducta, de cualquier manera, en ese instante, se le leen sus derechos. Que en teoría sí debe ser. Y digo, bueno, muchas veces sí he visto que ya lo hacen. Hay excepciones, claro, pero se le leen sus derechos, igual cuando llega al Ministerio Público, etcétera. Desde ahí ya se está cumpliendo con ese primer párrafo, digo, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional. Claro, en un primer momento, porque después, cuando ya es esta persona imputada, es llevada ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez, bueno, allí se van a analizar diversas cuestiones de forma, como por ejemplo, si fue detenido legalmente o no. Me refiero si fue detenido conforme a lo que marca la ley, la Constitución. La ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en este caso, en materia penal. Si es así, se analiza. Se analiza y el juzgador, el juez, va a emitir, va a decir, bueno, sí, se detuvo, la detención fue legal o no. Entonces, allí ya pasamos a otra etapa, cuando estamos ante un órgano jurisdiccional, a una etapa de juicio, ¿sí? Que es la segunda etapa de la tutela jurisdiccional. En esa etapa de juicio es donde ya se van a seguir ciertas formalidades, propiamente donde se aplica otro principio, otra garantía súper importante, también conocida como derecho fundamental, el debido proceso. Que últimamente tan mencionado, y los vicios que echan a perder el debido proceso. Así es. Ahora, en este debido proceso, pues ya se inició desde el momento en que se le emplazó, se le notificó, en el ejemplo que estamos poniendo, al acusado, al imputado. Oye, te están acusando de esto, y cometiste esto, y el que está acusando es fulanito, y que fue en tal lugar, a tales horas, con X circunstancias, y que tú eres. Bueno, pues él va a través de su defensor, va a hacer valer esos derechos, ¿verdad? Este debido proceso que se ha, para su mejor desarrollo, se ha clasificado en diversas vertientes. Desde su etapa de emplazamiento, para que seas oído y vencido en juicio, es decir, para que te den la oportunidad de que te presentes, o mejor dicho, de que hagas valer tus derechos y así puedas ofrecer, ojo, la oportunidad de que ofrezcas pruebas en las cuales sustentes los hechos que tú señales, sustentes que te asiste la razón. Esa oportunidad de pruebas es tanto para, en este caso, la víctima, o la posible víctima, como el imputado. Que esas pruebas sean admitidas, que sean desahogadas. Entonces, toda esa etapa se lleva en el ámbito penal, obviamente dentro de una etapa de tres. En el ámbito penal se habla de tres etapas: la etapa de la audiencia inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Entonces, pero en esas etapas, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Se ofrecen primero datos de prueba, medios de prueba en etapa intermedia, y en juicio se les denomina pruebas. Bueno. En el juicio es donde ya donde entraría la parte del derecho a obtener una sentencia jurisdiccional justa. No necesariamente. Yo considero que desde que se da inicio con este juicio, con este proceso, tenemos ese derecho. Es más, desde el momento en que nos están diciendo que yo cometí X conducta, desde ese momento tengo el derecho de ser oído y vencido, es decir, de expresarme ante una autoridad, ante un órgano jurisdiccional, ante el juez, de ofrecer las pruebas, insisto, que se me reciban. Si en caso de que no, bueno, pues existen medios para hacer valer en contra de esa decisión que no me admite alguna prueba. Se desahoguen. En materia penal, yo tengo una defensa técnica, una defensa material y técnica por parte de un abogado especialista. Que esas pruebas ya en la etapa de juicio propiamente dicho, se van a desahogar, ¿sí? Si ofrecí periciales, si ofrecí, etcétera, las que haya ofrecido se van a desahogar, y una vez este desahogo, pero aquí algo importante, el juzgador va a estar presente, los jueces. Y algo que no quiero dejar pasar es, durante esta etapa de la tutela jurisdiccional, es del proceso en sí, el juzgador debe tener ciertas cualidades.
Por ejemplo, la primera cualidad desde que empieza a conocer del asunto, debe ser flexible. Flexible para hacer un lado, si no es necesario, esos formalismos y darle un efectivo acceso a la justicia y al los gobernante. prejuicios, que muchas veces se prejuzga. Así Entonces, es. Aquí hay una cualidad importante, ser flexible, ¿sí? Flexible. Y durante la etapa del juicio, es decir, durante esa etapa procesal y desahogo de pruebas, ojo, debe ser sensible. ¿A qué me voy sensible? No sensible del corazón. De llorar, no. No, sensible en cuanto a percepción. Yo así lo veo, en cuanto a percibir. Por eso los jueces están, en el momento que se desahoga una prueba, pues están atentos, ¿verdad? Están presentes en la audiencia para que ellos vayan percibiendo a través de sus sentidos las emociones incluso de un testigo. ¿Hasta dónde han ayudado los juicios orales ahora para solucionar mejor todos los problemas que hay ahí dentro del tribunal? ¿Ha servido? ¿Son mejor? ¿Es mejor? ¿O cómo lo percibe usted en base a su experiencia? No, yo desde mi punto de vista lo percibo 100% mejor que el sistema inquisitivo. Mucho mejor. ¿Es mejor la adversarial y estar frente a frente y saber que el juzgador está ahí escuchando ambas partes? Yo, de mi óptica, sí. Yo creo que sí, 100%, convencido. Claro, tiene sus asegúnes, por supuesto, como todo. Tiene lamentablemente sus arreglos. Y los que me están viendo, algunos abogados, pues sabrán a quién me dirijo. Por supuesto que hay arreglos también, lamentablemente, desafortunadamente, lo cual yo estoy en contra totalmente. Yo digo, para que un asunto se gane y lo disfrutes ese éxito, es porque te costó, no porque lo ganaste, porque lograste que dejaran en libertad a tu cliente debido a que llegaste a un convenio con la otra parte, ahí convenio por debajo de la mesa. No. Yo eso estoy en contra. Y lo digo con todo el respeto. Quizá algunos que me ven lo saben, que me conocen, ¿no? Para ustedes perdón que lo interrumpí, doctor, para ustedes como jurisconsultos, estar en un juicio oral y entrar en estas fases de argumentación, recortar argumentación y demás, también tiene mucho que ver porque se dan cuenta del nivel que tienen ustedes como profesionales. Claro, yo creo, por eso digo, yo estoy a favor de este sistema adversarial, sí, totalmente. Debemos prepararnos como abogados, los que se dedican a la materia penal, por supuesto, bien preparados, claro, pero ojo, no nada más en el aspecto procesal, también en el aspecto sustantivo, conocer el aspecto del Código Penal, no nada más el Código Nacional de Procedimientos Penales. Podré ser, con todo el respeto, un excelente procesalista, pero yo considero que también, al menos la mayoría de los que se dedican a defender en materia penal, hay que conocer también, en esencia, el fondo de las cuestiones penales. Ahora, el ámbito del debido proceso, sí, es procesal, efectivamente. ¿Se cometen irregularidades? Sí, pero yo creo que en la mayoría de las ocasiones, incluyéndome por supuesto, es debido falta o mucho tenemos que ver los abogados defensores, muchísimo, la verdad, porque quizá la parte acusadora, el Ministerio Público, pues hace su trabajo, pero a nosotros como defensa nos corresponde analizar si está correcto ese trabajo de acuerdo a la ley. De ahí depende el debido o no debido proceso. Claro, porque después queremos alegar violaciones al debido proceso, vamos, en sede federal. Bueno, pues muchas veces fue debido a los errores, a falta de experiencia, a falta de dedicación por parte del abogado. La verdad, en mi caso yo así lo veo, incluso hace un momento platicábamos de un asunto, 100% lo digo, cuestiones de los abogados. 100%, la verdad. Y aquellos que de verdad se dedican al ámbito penal, si lo saben y no me dejarán mentir. Hay que analizar, escudriñar bien la ley y ser observadores, ¿verdad? De que se siga ese debido proceso en todas y cada una de sus etapas. Y cuando hablo de sus etapas me refiero que recordemos que el debido proceso se compone de diversos plazos, de procedimientos. Entonces, cada procedimiento tiene sus reglas, sus plazos.
Si no atendemos ello, seguramente no vamos a tener éxito. El litigio siempre será dependiente de la práctica y de la experiencia. Totalmente de acuerdo. El conocimiento que se adquiere en las aulas, el conocimiento que se adquiere cuando leemos algunos libros especializados en X materia, adquirimos conocimiento totalmente. Sin embargo, yo creo que eso viene siendo como un 20%. Yo creo que el conocimiento real se adquiere en la práctica, cuando acudimos a ese campo de batalla, ¿verdad? Donde de verdad, para aquellos que han llevado alguna audiencia y que son en materia penal, bueno, pues ese sentir, esa adrenalina, incluso, ¿por qué no decirlo? Ese temblor en las piernas, en las manos, cuando vamos a hablar, ¿verdad? Ya a través de la experiencia, bueno, pues a algunos se les quita, ¿no? Pero bueno, pues yo tiemblo todavía. Sin embargo, lo siento que es parte del cuerpo humano, ¿verdad? Parte de esas emociones, esa adrenalina, el estar ahí, pero ojo, capacitarnos. Eso sin duda, sin pero duda. ¿hasta dónde también ayuda que la academia esté en la práctica continua y lo traspole al discípulo en el aula? Porque hay una diferencia enorme entre alguien que litigue, que está en el campo de batalla, alguien que solamente está atrás de un escritorio y viene y comparte la teoría, que solamente ha llevado en teoría también, no en la práctica. Sí, pues yo creo, lo digo con todo el respeto, es muy importante la doctrina, por supuesto que la doctrina es importantísima, pero pues también es importante analizar, escudriñar la interpretación judicial. No nada más la ley, en ocasiones, pues la ley sí, pero la verdad es que algunos dicen que creo que vale más la interpretación que la ley. Bueno, yo creo que va de la mano, ¿no? Es importante la ley, sí, conocerla, ver su interpretación, en pocas palabras, leer, analizar, escudriñar los precedentes, las tesis, las jurisprudencias que emiten los órganos facultados para ello, pero yo creo que eso es lo mínimo que se puede hacer. Yo les digo a los alumnos, eso es lo mínimo. No nada más agarres y quieras publicar una jurisprudencia que acaba de publicarse, valga la redundancia, el día viernes. Agarras y lo pegas en tu copy, pega en tu face y ya. Y todos, gracias, qué bueno. No, yo creo que no. Los abogados no debemos limitarnos a eso. Eso dejémoslo para otras personas. Perdón porque sea así, pero eso lo dejemos para otras personas. El abogado debe analizar, leer, releer, analizar, emitir una opinión, sea esa opinión se concuerde con otras opiniones o no, eso es otro rollo. Pero sí debemos leerla, releerla, dar un punto, sacar una síntesis, yo lo veo así, y publicar eso, lo que nosotros, quizá no es el análisis, no una síntesis en sí, pero sí al menos no copiar y pegar. Digo, poner ahí, remítase a la fuente, publicar tal, ¿verdad? Como abogados. Ahora, eso no es suficiente. Hay que leer la ejecutoria, es decir, las consideraciones que tomó en cuenta el órgano jurisdiccional para arribar a ese criterio. Porque eso es lo más importante. Eso es la esencia. Eso es la esencia. Y además de eso, bueno, pues obviamente cuando estamos en el campo de batalla, ¿qué es lo más importante? Allí, efectivamente, ahí es donde vamos a aplicar esos conocimientos, esas noches de desvelo, esa doctrina, el estar ahí tras un escritor, leer, analizando, etc. Ahí es donde vamos yo insisto, a materializar esos conocimientos y nos vamos a dar cuenta si de verdad estamos capacitados o no. Insisto, pues quizá nos tiemblen las piernas, bueno, hay formas, ¿verdad? Hay formas de ejercitar, como decía el doctor Tobilla, dicho sea de paso, un gran saludo para el maestro. Porque siempre nos mira. Sí, pues hay que practicar a través del espejo, el espejo de lectura. Porque los abogados, ahora ya, digo, viene en auge esto de los juicios orales. No nada más en materia penal, si no me equivoco, aquí en sede estatal, es decir, en la Ciudad de México, el recurso de revocación, pues ya
prácticamente desaparece y ahora se llevará a cabo juicios orales, o sea, van a llevarse audiencias para ese medio de defensa en sede administrativa, que no lo he mencionado, pero la vamos a mencionar. Pues queridos amigos, como ven, aprender de los mejores, que siempre es un orgullo desde aquí de Universidad INADEC. Un saludo por ahí a David Aldo Monjes, que nos está mirando, a Aquilino Vázquez García, a David Pesey, a Edgar Durán, como siempre, nuestro querido Edgar, hacia Estados Unidos, Ángel López, queridísimo Ángel López, es un honor que nos estés acompañando, y al doctor Héctor Antonio Becerra Orefice, de Becerra Orefice Abogados, justicia para todos, como todos los días presente. Gracias, gracias por estar con nosotros, aprendiendo de los mejores. Pues de verdad, un tema fabuloso, fabuloso, y que nos deja también muchísimo para el análisis, doctor. Para terminar ya, porque ya desde que se paró el ingeniero ahí, ya nos repasamos una hora, aquí podemos seguir horas. Pero para terminar, tarea, ¿qué tarea le puede dejar a los abogados, a la gente de a pie, que quedamos que este programa dirigido precisamente para quienes no son expertos de conocimiento de materia jurídica, pero que necesitamos conocer, aprender y buscar un poquito más? Ok, previo a la tarea, dame supuesto, 5 minutos, por favor, 5 minutos. Nos hemos quedado muy cortos en este tema, lamentablemente. Digo, es que extenso, sí, no, esto es extenso. a través del tiempo. En esas fases que había dicho, esas etapas de la tutela jurisdiccional, bueno, comenté hasta la etapa de juicio. Así es. Que es, digámoslo así, la segunda etapa, ¿no? Que dentro de esta segunda etapa, además de el ofrecimiento, admisión, desahogo de pruebas, tenemos la oportunidad, el derecho de ofrecer alegatos, es decir, expresar lo que nosotros consideremos pertinente derivado de lo que se llevó a cabo en el desahogo de pruebas, los hechos, o sea, todo aquello que sea, que sume a favor de nuestra pretensión o nuestra defensa. Una vez agotado esta etapa, entra la etapa de juicio, que es propiamente exclusivo del juez, es decir, ya no involucran las partes, ya activamente ya no hay una actividad material de las partes. Todo lo que se presentó ya está ahí. Ahora le toca exclusivamente al juez. Y aquí entra otra cualidad de lo que yo había mencionado del juez, el ser severo. Y severo... ¿Qué le llama severo? Se refiere a que sea imparcial. Ajá. Es decir, no debe dejarse llevar por sentimentalismos, nada por el estilo. Debe resolver conforme a derecho, es decir, conforme lo marca la norma jurídica, por supuesto, tomando en consideración los derechos fundamentales, ¿verdad? Y no debe analizar las pruebas o los hechos en favor de uno o de otro, no. De acuerdo a lo que las partes, ojo que ahí viene el importante, lo que las partes le hayamos proporcionado, ¿sí? Eso es lo que va a tener el juzgador para resolver. En ocasiones, por eso dicen, es que el juez resolvió contrario a derecho y no, etcétera. Lo que pasa, recordemos, insisto aquí, con todo el respeto lo digo, el problema es de los abogados, nosotros como abogados, porque el cliente, la persona, nuestro defendido, nuestro cliente, el contribuyente, etcétera, pues no tiene el conocimiento, no es experto en las materias, en derecho. Por eso le da la confianza a otra persona. ¿Sí me explicó? Entonces, hemos visto, perdón que lo interrumpa, pero yo creo que es inevitable que le haga este comentario, doctor, pero hemos visto esta situación que está pasando ahorita en la Ciudad de México, donde los abogados de la ciudad, para decirlo de esta manera, están siendo rebasados y le echan la culpa a los jueces que están soltando en repetidas ocasiones a este hombre llamado con alias de Lunares, y le llaman indebido proceso, pero a ver, si un juez no tiene los elementos suficientes, como usted nos está aclarando ahorita, y las partes no le están mandando los elementos suficientes para dejar en prisión o en este caso sacar a una persona, ¿qué pasa ahí? Y no, estamos inconformes, pero usted no lo está diciendo muy claramente. No estamos llevando los elementos suficientes y el juzgador no puede poner de su parte, aun cuando tenga conocimiento de causa de cómo está la situación. ¿Es así? Efectivamente, sí. Y parte de las tareas que dice de la tarea, bueno, pues sería esta precisamente. Por favor,
señores abogados, y yo hago la diferencia entre abogados y licenciados en Derecho, ¿eh? Por favor, ¿por qué? Digo, licenciado en Derecho, bueno, pues aquellos que tenemos un título, pero no nos dedicamos a ello. La verdad es una gran diferencia. ¿Y los abogados porque no necesariamente, pero bueno, yo para lo personal hago esa diferencia, ¿no? Okay. Sí, yo hago esa diferencia. Sí, porque quizá yo tenga un título de licenciado en Derecho, una maestría, etcétera. Hasta doctorado. Etcétera, pero quizá no me dedico a ello, tengo un negocio, ando conduciendo un vehículo para prestar un servicio privado de transporte a otras personas, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, no, yo creo que aquí el que realmente se dedica a esto, señores, con todo el respeto lo digo, pues estudiemos. No olvidemos que yo creo que a ninguno de nosotros como abogados nos gustaría que alguno de nuestros familiares o nosotros mismos pongamos en sus manos nuestra libertad personal, nuestros bienes, nuestro patrimonio, etcétera, de uno que dice ser abogado, pero que en la práctica pues no le estudia, ¿verdad? Entonces, decías en el ejemplo de esto de que los jueces dejan libres a X personas. Bueno, insisto, yo considero desde mi óptica que el juzgador va a resolver conforme al material que las partes les acerquemos, incluyendo como partes, en este caso lo digo, como los abogados. Claro, realmente las partes, pues el acusado en materia penal, el imputado o el acusado en su momento, como se quiera llamar, o en su momento ya después sentenciado, pero bueno, el imputado. O indiciado. La víctima, sí, pero aquí hay que tener en cuenta, pues la víctima tiene un derecho también, ¿verdad? Ese derecho de tener un asesor jurídico, así llamado, o sea, su abogado, pero además está el Ministerio Público. Y por el otro lado, imputado, el derecho de a su defensa técnica, el especialista en esa materia. Ahora, nosotros somos los que le damos el material, insisto, las pruebas, los que a través de ese proceso que nos tenemos, la oportunidad de ofrecer todas esas pruebas, expresarnos, el juez va a recibir y tomando en su conjunto, analizando, valorando las pruebas, los hechos, va a emitir una resolución, va a arribar a un juicio y en el cual pues decidirá a quién le asiste la razón y a quién no. Ahora, en esa etapa de resolución, hablando de la tercera etapa de la tutela jurisdiccional, ya para terminar, no debemos olvidar que también tenemos un derecho que forma parte de la tutela jurisdiccional, el derecho a recurrir esa resolución, esa sentencia que consideramos no se ajusta a la norma jurídica. Y bueno, este derecho pues está reconocido constitucionalmente, si no me equivoco, en el artículo 104, fracción segunda de nuestra Constitución, que señala que tenemos el derecho de recurrir las resoluciones que contravengan nuestros intereses. Entonces, pero además también está reconocido este derecho en sede internacional en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, acudimos a otra instancia, de otro juzgador. Este tribunal va a analizar el trabajo que hizo el juzgador durante el juicio. Al analizarlo va a decidir si efectivamente se ajustó, todo el proceso se ajustó o no a la ley, o sea, para cumplir con el debido proceso, o si en la sentencia se valoraron adecuada o no las pruebas, los hechos, etcétera. Pero más aún todavía tenemos otro derecho extraordinario que forma parte, digo yo, de ese acceso efectivo a la justicia, el derecho de acudir al juicio de amparo. Ya casi como última instancia. Así es, también señalado en el 103 y 107 de la Constitución Nacional y en sede internacional en el artículo 25, si no me equivoco, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dicho sea de paso, la Corte Interamericana ha mencionado que el recurso sencillo y efectivo en el caso mexicano es el juicio de amparo. Entonces, tenemos muchas etapas para poder demostrar a nuestra contraparte, sea en materia tributaria, por ejemplo, a la autoridad fiscal, sea en materia penal, al Ministerio Público, o señalado a la sociedad, demostrar en materia penal que somos inocentes. Sí, que no es cierto esa acusación, esa imputación. Tenemos muchas etapas.
Si nos damos cuenta, en el ámbito tributario, en sede administrativa, desde el momento en que la autoridad empieza a ejercer sus facultades de comprobación, podemos ofrecer pruebas, alegar, etcétera. Ahí está una etapa. Segunda, hablando de los medios de conciliación, ¿te acuerdas? Ante Prodecon. Pues también tenemos la oportunidad, después nos vamos en sede administrativa, ya podemos impugnar a través de un recurso de revocación que se le conoce en materia administrativa, en materia fiscal, el recurso de revocación ante la autoridad, inconformarnos. Y si no estamos de acuerdo con la resolución que emita la autoridad fiscal, a ese recurso de revocación, irnos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, a través ya de una demanda, a través de ante un órgano jurisdiccional. Y si aún así no estamos de acuerdo, bueno, pues aquí a nivel federal no hay una segunda instancia. O sea, contra la resolución que emite el Tribunal Federal de Justicia. Ahora nos vamos a ese juicio extraordinario, al juicio de amparo. Entonces, la verdad es que tenemos muchos mecanismos. Lo importante es conocerlos, lo importante es, como abogados, dedicarnos a ello, estudiar, analizar el caso en particular, porque puede haber una de dos. O realmente, en el caso tributario, si cometimos la conducta, no pagamos o deducimos algunos gastos que no correspondían, que no reunían requisitos, pero quizá durante el tiempo en que la autoridad realizó sus facultades de comprobación, cometió errores. Y ahí ya no se ajustó a los procedimientos, al debido proceso. Entonces, la verdad es que son asuntos que se pueden ganar, por supuesto. En materia penal, la misma suerte. Quizás sí cometimos la conducta, pero probablemente, y eso hay muchos casos muy sonados, ¿se acuerdan? Caso de que tuvo que ver una persona de Francia, bueno, entonces, violaciones al debido proceso. Entonces, quizá sí se cometió la conducta, pero ahí se cuestiona, ¿por qué lo dejaron libre? Bueno, porque la actuación de la autoridad debe sujetarse a ese principio de legalidad, ese derecho que le asiste a todo gobernado, de que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley, lo que la norma jurídica les permita. Así es. Ahora, aquí hay algo importante para terminar. Por favor. No nada más basta que se respete ese acceso a la justicia y la cual se va materializando conforme transcurre el proceso, que se le emplace, que se le dé la oportunidad de ofrecer, que se le admitan pruebas, se desahoguen, se emita una resolución, que además se le dé la oportunidad al ciudadano, a la persona, de que lo recurra, de que acuda al juicio de amparo. Yo creo que no es suficiente, porque ahí decían, es una tutela judicial efectiva, eficaz. Yo creo que de nada me sirve una hermosa sentencia en la cual me dieron la razón si el contenido no se materializa, es decir, no se puede llevar a cabo en la vida real. Por ejemplo, si obtuve en materia laboral, como trabajador, el laudo, o sea, la resolución fue a mi favor, condenaron al patrón a que me pagara cierta cantidad de dinero, pero en la práctica no lo puedo materializar porque la empresa ya desapareció o X circunstancias, de nada sirve. Así es. En materia penal, de nada sirve también que, bueno, se emita una sentencia, ¿sí? Si no se puede cumplir tal cual debe ser, con estricto apego a la ley. Si bien es cierto, las personas que llegaron a cometer una conducta hicieron algo reprobable, es cierto, pero también se le deben respetar ciertos derechos. En materia tributaria, por supuesto, si yo como contribuyente perdí el juicio y ya me fui hasta el juicio de amparo, lo perdí y tengo que pagar, viene otra etapa, la etapa de ejecución, que es la última etapa, creo yo, en la cual pues se materializa realmente ese acceso a la justicia, esa tutela jurisdiccional efectiva. Insisto, efectiva, eficaz, dice la Corte, y dicen, pero yo le agrego algo más, eficiente. ¿A qué me refiero? Que no basta con que, ¿de qué me sirve tener una hermosa sentencia y se lleve a cabo si pasaron 10 años para que se resolviera esa situación? Y ojo, hace rato decías en cuanto a los juzgadores, de verdad, para terminar, de verdad, y lo digo con conocimiento de causa, una persona solicita ante el Instituto Mexicano del Seguro Social una prestación y le dicen que porque no cumplió, que ya es extemporáneo porque se le pasó un día, y ¿qué pasa ahí? Pues ya no va a poder ejercer nada porque no tiene el dinero
para contratar un abogado especialista en esa materia. Si tú acudes y le dices como abogado, oye, mira, tienes que pagarle, dime dónde está, dímelo por escrito, ¿por qué le niegas ese derecho a la persona? Y te sacan con cuestiones que no existen en la ley, ¿sí? Todo eso hay que acudir ante un órgano jurisdiccional después, incluso a un juicio de amparo. Bueno, si no tiene dinero la persona, nunca va a ejercer ese derecho. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿verdad? En materia tributaria, es lo que pasa mucho. En materia tributaria es exactamente lo mismo. Y dicho sea de paso, con todo el respeto para los juzgadores, sobre todo particularmente el Poder Judicial Federal, digo, si a mí me otorgan el amparo para X situación y en el cumplimiento de esa ejecutoria, o sea, de esa resolución, la autoridad cumple de manera parcial, pues es obligación del juzgador, en el caso, y quizá los que me vean saben para quién va dirigido, con todo el respeto lo digo, y esto sucede en todas partes de nuestro país, lamentablemente. El juzgador, en este caso, el juez de distrito, su secretario, tienen la obligación de analizar si el cumplimiento que pretende dar la autoridad es de acuerdo a lo que se otorgó la protección federal. De lo contrario, bueno, pues tienen que expresarlo. Lamentablemente, muchas personas, servidores públicos dentro de este ámbito, no hacen su función, su papel de analizar. Esperan a que tú, como quejoso, expreses tus alegatos si se cumplió o no con esa sentencia. Bueno, pues es un derecho, cierto, pero no es obligación. Además, el juzgador de oficio tiene que analizarlo y verificar. Allí, de verdad, se pierden muchos recursos económicos, muchas horas, hombre, por parte de los juzgadores, se deja a un lado el efectivo acceso a la justicia, o mejor dicho, la efectiva tutela jurisdiccional. Y yo creo que es donde muchos de las empresas, tú decías hace rato, perdón, de las personas, decías hace un momento, más de 70 millones de pobres en México. Yo creo que ahí es donde yo creo que se dan cuenta o llegan a un concepto de decir, en México no hay un acceso a la justicia. Así es, precisamente ahí parte la percepción. Pues maestro querido, doctor, de verdad, muchas gracias, nos deja muchísimos temas para analizar. ¿Qué está dando ahorita? ¿Qué materia está dando o qué clases está impartiendo? Acabamos de terminar precisamente recursos administrativos en materia tributaria, incluyendo, por supuesto, el procedimiento administrativo de ejecución que mencionaba hace un momento. En cuanto a esa tutela jurisdiccional, pues creo que se culmina con esa última fase, esa última etapa, la materialidad de esa sentencia, esa resolución, ese crédito fiscal. Y obviamente, pues allí es donde nos da una certeza cuando ya se materializa todo, la cosa juzgada. ¿Iba dirigido a quién? ¿Quiénes pueden tomarlo? En el momento que inicie otra vez, ¿quién puede tomarlo? Bueno, en el ámbito tributario, los medios de defensa, por ejemplo, en sede administrativa, recurso de revocación, recurso de inconformidad en el IMSS, etcétera, va dirigido a contadores, a abogados, por supuesto, a licenciados en Derecho, a administradores también, y por supuesto a cualquier persona que tenga un negocio. Claro, y aunque no tenga negocios, bueno, creo que también para ellos es bueno darse una noción de lo que son los derechos. En primer lugar, las obligaciones que tienen los contribuyentes y sus derechos. Derechos incluyendo los mecanismos de defensa, sea en sede administrativa, sea en sede jurisdiccional, sea incluso ante Poder Judicial Federal. Pues de verdad, muchas gracias. Como pueden darse cuenta, queridos amigos, les decía yo, la columna vertebral de Universidad de INADEC son nuestros profesores y precisamente los lunes de catedráticos de INADEC nos abocamos a compartirles su experiencia, las materias que ellos imparten aquí en la universidad y el conocimiento que nos traen y que nos comparten generosamente lunes a lunes. Gracias por estar con nosotros, de verdad es un orgullo desde Universidad de INADEC compartir todo este conocimiento con ustedes. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ti, de verdad.